Hace algunos años atrás, durante un viaje a Israel, nuestro guía turístico dijo algo que me sorprendió. Dijo que Jesús y los fariseos compartían prácticamente el mismo sistema de creencias. Pero bueno, él estaba completamente equivocado. Ellos no compartían las mismas creencias teológicas. De hecho, ellos tenían creencias totalmente opuestas en lo que respecta a la doctrina de la salvación. Los fariseos, como ustedes saben, enseñaban que la salvación personal se obtenía mediante una estricta observancia de la ley mosaica, mientras que Jesús enseñaba que la salvación siempre ha sido por gracia basada en la fe y solo por la gracia en la fe. Ah, Ahora bien, la única razón que sospecho de por qué nuestro guía turístico, un hombre maravilloso, pero no creyente, diría algo tan erróneo, es porque los fariseos, al igual que Jesús, creían que todo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y por lo tanto coincidían en varias verdades básicas del Antiguo Testamento, pero hasta ahí llega la cosa. Y aunque los fariseos dedicaron sus vidas a estudiar y a aplicar la ley mosaica, observando sus numerosas creencias y rituales, lo hicieron por el motivo completamente equivocado. Lo hicieron para aparentar, para impresionar a la gente con su falsa piedad y llevaron a cabo estas observancias religiosas con gran celo y pasión, pero lo hicieron pensando que sus esfuerzos les ganarían no solo la aprobación de los hombres, sino también la de Dios, de modo que al morir Dios los recibiría en su reino celestial por haber sido tan buenas personas al observar las leyes. Pero ellos no eran buenas personas, eran unos hipócritas descarados. Decían que amaban a Dios y su palabra y a los demás, pero los únicos que amaban eran a sí mismos. Así pues, cuando Jesús apareció en la escena en Israel del siglo primero, no le impresionó la pretensión de virtud de los fariseos. Él los desenmascaró y los vio como los malvados hipócritas que eran, y los reprendió y denunció por su hipocresía, llamándolos con nombres tan mordaces como guías ciegos, una cámara de víboras y sepulcros llenos de huesos de muertos. Y obviamente Jesús y los fariseos no compartían el mismo sistema de creencias teológicas y ciertamente no estaban de acuerdo en cómo observar la ley de Dios, porque Jesús practicaba y enseñaba la ley, que la ley debía obedecerse internamente de corazón, con la actitud y los motivos correctos, así como mediante la conducta externa, y que la obediencia a Dios debía hacerse por amor y devoción genuina hacia Él, en adoración hacia Él. Y como Jesús reprendió a los fariseos tan a menudo y frecuentemente los denunció por su hipocresía descarada, ellos lo odiaban. Y esto es obvio, porque este odio que tenían, que comenzó siendo leve, la animosidad hacia él llegó a convertirse en un odio tan profundo que, junto con otros líderes religiosos judíos de la época, se aseguraron de que los romanos lo asesinaran crucificándolo. Y ahora, esta mañana, al retornar nuestro estudio a Lucas 16, podemos ver cómo el odio de los fariseos hacia Jesús había crecido y se había intensificado. Si lees Lucas 14:1, verás que un fariseo prominente de la comunidad en que se encontraba Jesús en ese momento había invitado al Señor a cenar en su casa. Eso lo vemos en Lucas 14:1, y dice: y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos los estaban observando cuidadosamente. Ahora bien, como recordarán de nuestro estudio, el motivo de este fariseo al invitar a Jesús a su casa era en realidad desacreditarlo. Él quería poner al Señor en la posición de curar a un enfermo en el día de reposo, para que él y sus colegas fariseos pudieran condenarlo como un transgresor de la ley. Así que esto era una trampa a que le estaban tendiendo a Jesús, pero al menos en ese momento fueron lo suficientemente civilizados y educados
como para sentarse a la mesa y compartir una comida con Jesús. Pero cuando llegamos a los primeros versículos de Lucas 15, vemos que la animosidad de los fariseos habían crecido tanto que en lugar de ser amables y cortés con el Señor, ahora se sentían con la libertad de expresar verbalmente su hostilidad hacia Él, murmurando y quejándose de Él. Observen lo que leemos en Lucas 15, 1 al 2. Dicen, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Así que su queja era de que se juntaba con gente irreverente e inmoral, la escoria de la sociedad judía, y de lo que lo estaban realmente acusando era que el Señor era tan irreverente e inmoral como la gente con la que él se juntaba. Es decir, lo que ellos estaban diciendo en esencia es que le decían a Jesús, dime con quién eres y te diré quién eres. Así que tú, Jesús, debes ser tan pecador y desobedecedor de la ley de Moisés como estos recaudadores de impuestos y estas prostitutas. Entonces el Señor respondió a su malvada acusación contándoles 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Cada una de estas parábolas tenía el mismo mensaje básico de Jesús, y la razón por la que pasó tiempo con personas como estas es porque buscó llevarlas al arrepentimiento para que no solo sus almas se salven de su pecado, sino también para que el Padre se regocije. Además, su propósito al contarles estas 3 parábolas era que vieran su propia necesidad de arrepentirse de sus pecados, creer en Él como sus Mesías y Salvador, y experimentar la verdadera salvación por la fe y no por sus vanos intentos de observar la ley. Pero al parecer ninguno de estos hombres lo hizo. Ninguno de estos fariseos respondió arrepintiéndose, pues cuando la parábola del hijo pródigo terminó en el versículo 32 del capítulo 15, Lucas no indica que ninguno de ellos le dijera nada a Jesús. Parece ser que cuando Jesús terminó de hablar, simplemente guardaron silencio sin ninguna muestra o sin ninguna respuesta de arrepentimiento alguno. Así que en lugar de seguir hablando con los fariseos, leemos en los primeros versículos del capítulo 16 que Jesús apartó su atención de los fariseos y se dirigió a sus discípulos y comenzó a hablarles, contándoles una nueva parábola que estudiamos hace 2 semanas atrás, la parábola del administrador astuto. Y ahora bien, como recordarán, el propósito de Jesús al contarles esta parábola era enseñarle a sus seguidores a ser tan astutos con el uso de su dinero para las cosas que importan para la eternidad, como lo son los incrédulos con el uso de su dinero para las cosas que solo importa para esta vida. Y para enfatizar su punto, después de terminar la parábola, el Señor inmediatamente les dio a sus discípulos varios principios sobre cómo ser astutos al invertir su dinero en el reino eterno de Dios, siendo lo último que dijo las palabras del versículo 3. Él dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y ahora bien, como ya les he mencionado, la parábola del administrador astuto y la enseñanza del Señor sobre el dinero estaban dirigidas específicamente a sus discípulos, como dice el texto. Sin embargo, Lucas nos cuenta que los fariseos que habían murmurado contra Jesús por pasar tiempo con pecadores seguían presentes. Ellos seguían escuchando sus palabras, y tras oír lo que el Señor decía sobre el dinero, especialmente sobre la imposibilidad de servir a Dios y al dinero, su animosidad hacia Él se intensificó a un nuevo nivel, de modo que en lugar de simplemente quejarse, ahora estaban llenos de tanto desprecio que se burlaban de Él. Y es esta burla hacia Jesús
lo que lleva al Señor a dirigirse nuevamente a los fariseos diciéndoles no solo la verdad sobre sí mismos, sino también la verdad sobre por qué se burlaban de él y lo odiaban y lo rechazaban tanto. Es decir, lo que Jesús hace en los versículos que vamos a estudiar esta mañana es darnos una idea de por qué los fariseos, quienes decían creer y amar a Dios y a su palabra, lo despreciaban de esta manera. Y aunque hoy en día no existe ninguna organización religiosa conocida como los fariseos, el espíritu de los fariseos sigue vivo en los falsos maestros modernos que rechazan y se oponen al Cristo de la Biblia y el Evangelio de la gracia de Dios, el mensaje de salvación en Jesús y solo en Él. Así que si alguna vez ¿te has preguntado qué motivaría a una persona a rechazar a Cristo y el Evangelio y a convertirse en un falso maestro religioso hoy día? Jesús lo explica claramente en estos versículos al revelar por qué los fariseos lo odiaban tanto y por qué y por lo tanto lo rechazaban. Ahora bien, estas razones no son exhaustivas, pues sabemos por el Nuevo Testamento que existían otros motivos por los que los fariseos eran tan hostiles hacia Cristo, como el temor a perder el control sobre el pueblo judío a manos de Jesús, así como su posición política ante el gobierno romano. Sin embargo, estas razones reveladas en Lucas 16, que explica el odio de los fariseos hacia Jesús, ofrecen una perspectiva valiosa sobre la mentalidad de los falsos maestros de hoy y por qué rechazan la verdad sobre Jesús y el Evangelio. Así pues, basándonos en lo que Lucas nos cuenta acerca de la reacción de los fariseos en la enseñanza de Jesús sobre el dinero y la respuesta del Señor a su reacción, vemos tres razones por las que los fariseos odiaron y rechazaron a Jesús, siendo la primera que ellos amaban el dinero. Ellos amaban el dinero. En el versículo 14 leemos, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Ahora bien, como les comenté anteriormente, Jesús dirigió la parábola del administrador astuto únicamente a sus discípulos. Sin embargo, ahora leemos que los fariseos que habían murmurado contra él anteriormente por pasar tiempo con pecadores según ellos seguían cerca de Jesús y lo escuchaban hablar sobre el dinero. Y se enfadaron por lo que oyeron decir y sintieron la necesidad de expresar su enfado. Y lo hicieron, según nos cuenta Lucas, burlándose de Jesús. La palabra griega específica que Lucas usa, traducida como burlándose, significa literalmente que andaban con narices respingadas. Es decir, le mostraron gran falta de respeto, desprecio y burla a Jesús. Ahora bien, no se nos dice cómo lo hicieron exactamente, quizás mostrando su burla con su lenguaje corporal o riéndose de él o incluso provocándolo verbalmente, o tal vez fue una combinación de las tres cosas. Pero aunque no lo sepamos con exactitud, cómo se burlaban de Jesús, sabemos exactamente por qué se burlaban de él. Se burlaban porque él, en el texto, Jesús les dijo que no podían servir ambos, el dinero y a Dios, y ellos amaban el dinero. Para los fariseos realmente no, el problema no era si Jesús estaba hablando o no la verdad. El problema para ellos era que querían que todos creyeran que amaban y servían a Dios. Pero Jesús acababa de decir que nadie puede hacer eso si ama el dinero, porque nadie puede servir a dos amos. Dijo que era imposible servir a Dios y al dinero, pero ellos amaban el dinero. Así que Jesús estaba exponiendo la hipocresía de ellos al afirmar que ellos amaban y servían a Dios, porque la gente sabía que ellos amaban el dinero. Escuchen, el Nuevo Testamento deja muy claro que los fariseos eran un grupo religioso formado por hombres codiciosos que amaban el dinero y por su amor al dinero hicieron cosas terribles como robar y explotar económicamente a la gente en nombre de la religión. Dirigiéndose a un fariseo, Jesús dijo en Lucas 11:39, dice, ahora bien, ustedes los fariseos limpian
lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Más adelante en su ministerio Jesús explicó cómo los fariseos hacían esto, cómo robaban a los demás. En Lucas 20:47 él dijo, devoran las cosas de las viudas. Las casas, perdón, devoraban las casas de las viudas. Con esto él quiso decir que estos hombres respetados y de confianza en la comunidad judía a menudo actuaban como administradores de los bienes de las viudas, pero al hacerlo ellos solían robar a estas pobres viudas afligidas, convenciéndolas de que servirían a Dios si usaban el dinero que sus maridos les dejaban para mantenerlos a ellos y darles soportes al ministerio de ellos. ¿Esto suena familiar? Debería, porque este es el tipo de explotación financiera que practican los falsos maestros hoy día. Roban a la gente convenciéndolos de usar su dinero para mantener sus lujosos estilos de vida, todo en el nombre de Dios. Y por eso la Biblia caracteriza a los falsos maestros como personas codiciosas que buscan robar el dinero de la gente. Segunda de Pedro 2:14 dice que los falsos maestros son culpables de seducir las almas inestables con un corazón adiestrado en la avaricia. Es decir, los falsos maestros se aprovechan de los cristianos débiles e inestables, a menudo los recién convertidos, quienes con un sincero deseo de honrar al Señor suelen ser engañados para dar dinero a estos charlatanes religiosos. Y estos falsos maestros saben perfectamente lo que hacen. Ellos tienen como dice Pedro, un corazón adiestrado en la avaricia. Es decir, así como un atleta se esfuerza al máximo en entrenar para competir, estos falsos maestros se esfuerzan al máximo en idear cómo robarle a la gente. Ellos simplemente pretenden de que están interesados en la gente. Esta gente son tan llevados por el amor del dinero que ustedes van a estar sorprendidos de estos. Ellos buscaron maneras de cómo de cómo eludir sus responsabilidades bíblicas de ayudar económicamente a sus padres, que ellos sacaron maneras de no hacer esto. Y esto lo vemos en Marcos 7, 19, 13. Dice, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corva, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Y ahora bien, lo que Jesús dice en estos versículos es que en lugar de honrar a sus padres como lo manda la palabra de Dios, lo cual incluía ayudarlos con sus necesidades económicas, los fariseos inventaron una tradición para eludir esta obligación. Afirmaban que parte del dinero o los bienes materiales que les habían dado para ayudarlos económicamente, ya no los habían no lo podían hacer porque ellos lo habían consagrado a Dios, y como era para fines sagrados, pues no lo podían utilizar, por lo que esos fondos no estaban disponibles para ellos. Ellos llamaban a este dinero u objetos consagrados a Dios corban, una táctica perversa para evitar su responsabilidad bíblica de cuidar de sus padres, aparentando ser personas espirituales. Qué bajos
estaban los fariseos en su amor al dinero, al punto de descuidar la ayuda a sus padres, todo en nombre de honrar a Dios supuestamente. En realidad lo que hacían era deshonrar a Dios y a sus padres. Qué hipócritas tan malvados. Así pues, cuando Jesús dijo que nadie puede servir a Dios y al dinero, los fariseos, por supuesto, se burlaron de él, porque había tocado un punto sensible para ellos, una herida abierta, ya que amaban el dinero, no a Dios ni a las personas. Y es muy posible que al burlarse públicamente de Jesús intentaron no solo desacreditarlo ante quienes los escuchaban enseñar, sino también intimidar a otros, rechazando oficialmente lo que el Señor tenía que decir sobre el dinero. Pero en esto vemos nuevamente no solamente la primera razón, pero ahora una segunda razón por la que los fariseos odiaban tanto a Jesús y lo rechazaron. Dicen, ellos se justificaban ante los hombres. En el versículo 15 dice, y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Ahora, al responder a la burla de los fariseos sobre lo que dijo Jesús acerca del dinero, Jesús ahora se dirige aquí no solo a su pecado de que amaban el dinero, pero también a su pecado fundamental de justificarse ante los demás como justos, cuando en realidad eran completamente injustos, siendo unos hipócritas y de doble cara. Es decir, intentaban aparentar ante los demás que vivían en obediencia padiosa a los santos preceptos de la palabra de Dios, pero todo era una farsa, un intento de impresionar a las demás personas, como si ellos fueran devotos, pero no lo eran. Si bien eran más rápidos para juzgar a los demás y condenar su comportamiento cuando se trataba de ellos mismos, ignoraban su pecado y al hacerlo se eximían de toda culpa. Y Jesús quiso decir al afirmar esto que se justificaban a sí mismos ante los hombres, y lo hicieron, dijo Jesús, para engañar a los hombres. Es decir, querían que otros en la comunidad judía pensaran que eran grandes hombres de Dios, hombres santos de Dios, y así se jactaban ante los demás de su obediencia. Se aseguraban de que los demás vieran cuando oraban, cuando daban, cuando estaban afligidos, y que se veían afligidos por ayudar a otros. Pero todo era un espectáculo, nada más un teatro. Y sin embargo enseñaron a la gente que pensaba que eran hombres verdaderamente justos. Pero Jesús afirmó que Dios, omnisciente y consciente de todo, conocía sus corazones, por lo tanto no se dejó engañar. Sabía perfectamente lo que eran: hipócritas, descarados y moralistas. Si bien lograban impresionar a los demás, no impresionaban a Dios. De hecho, Jesús dijo que su justificación era detestable a los ojos de Dios. La palabra griega detestable evoca la idea de algo que ofende por su hedor repugnante. Es decir, su pecado apestaba hasta el cielo, era repugnante para Dios, algo que le resultaba áspero, una abominación. Amigos, lo que Jesús dijo acerca del pecado de los fariseos, que consistía en intentar hacerse pasar por hombres buenos y piadosos y que era una ofensa repugnante para Dios, nos revela exactamente lo que Dios piensa de toda religión falsa y de todos los falsos maestros que enaltecen o que se enaltecen a sí mismos entre los hombres, fingiendo amar a Dios. Al declarar que toda forma de religión falsa y la autoexaltación de los individuos dentro de ese sistema religioso son detestables para él. Eso es lo que dijo Jesús. Pero también es cierto que el Señor detesta cualquier tipo de autoexaltación que busque impresionar a los demás, incluso si no es en el contexto de un sistema religioso, porque aquellas cosas que, como dijo un maestro bíblico, los hombres consideran elevadas, admiran, se jactan en sí mismos, se glorifican en ellas, no solo es bajo, sino
totalmente aborrecible a los ojos de Dios. Escuchen, la razón por la que Dios detesta el pecado de los hombres que se exaltan a sí mismos es que es un gran insulto a su persona. Él es el único en todo el universo digno de ser exaltado, y cualquier desafío a su posición exaltada es diabólico, porque la autoexaltación es precisamente lo que hizo Lucifer, quien se nuevamente es quien se convirtió en Satanás cuando intentó exaltarse a sí mismo. Esto es precisamente lo que leemos en Isaías 14, 12, 14. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte subiré sobre las alturas y las nubes me haré semejante al Altísimo. No es extrañar que los fariseos odiaban a Jesús. Ellos, al igual que su padre, el diablo, se enaltecían en nombre de la religión. Y Jesús los desenmascaró y los confrontó por ello. Sabía que todos sus intentos de aparentar justicia eran solo una farsa, una actuación para intentar engañar a los hombres. Pero por el contrario, Jesús no tenía pretensiones ni engaños. Era verdaderamente justo en todo sentido y buscaba exaltar al Padre y no a sí mismo. Pero eso los fariseos lo odiaban. Porque lo desenmascaraba, como los hipócritas que eran. Y como acabamos de ver, Jesús condenó a los fariseos por intentar justificarse ante los demás, para que estos los vieran como los ellos querían que estos hombres los vieran como si ellos fueran hombres piadosos que obedecían y amaban a Dios. Los acusó de hipócritas, quienes, aunque engañaban a los hombres con su falsa piedad, no engañaban a Dios, pues Él los conocía bien y comprendía sus corazones. Y así pues, tras haberles hecho esta acusación de intentar hacerse pasar por hombres justos, Jesús continúa hablando y recalcando su punto. Noten esto: demostrando que los fariseos no amaban a Dios ni les importaba obedecerlo, y al hacerlo da una tercera razón por la que los fariseos lo odiaban y lo rechazaban. Y lo primero que lo odiaban porque ellos amaban el dinero. Segundo, lo odiaban porque se justificaban ante los hombres. Y ahora la tercera, lo odiaban porque rechazaron la autoridad de la palabra de Dios. En el versículo 16 leemos: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en ella. Ahora bien, en esta declaración Jesús menciona la ley y los profetas, que era una forma común de referirse a todo el Antiguo Testamento. Pero curiosamente, en lugar de decir que la ley y los profetas terminaron con Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, el Señor dijo que la ley y los profetas fueron proclamadas hasta Juan. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a Juan el Bautista. Como ven, aunque leemos sobre Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, no leemos sobre él, por su propio nombre en el Antiguo Testamento. Él perteneció a este periodo conocido como el Antiguo Testamento, y lo que Jesús está diciendo es que el Antiguo Testamento terminó oficialmente con Juan el Bautista y su ministerio de proclamar que el Mesías y su reino habían llegado, y que él, Jesús de Nazaret, era el Mesías. Y desde entonces, desde que Juan el Bautista terminó su ministerio y la era del Antiguo Testamento se cerró oficialmente, Jesús dijo que el evangelio del reino de Dios se está predicando, lo que significa que él, como el Mesías, es ahora el centro del plan de Dios, como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntan a él y que ahora proclaman su mensaje de arrepentirse, porque el reino de Dios está cerca. Es decir, la manera de entrar al reino de Dios es arrepintiéndose y creyendo en Él para la salvación. Esto es lo que Jesús dijo que ha estado proclamando desde los días de Juan el Bautista,
cuando Juan lo presentó a la nación de Israel como su Mesías. ¿Y cómo respondieron las personas a la predicación de Cristo sobre su reino? Eh, eh, Hubo personas que se arrepintieron y entraron en el reino, y la respuesta es sí. Sí hubo muchas. Fíjense en las últimas palabras del versículo 16. Dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, en respuesta a la predicación de su reino, Jesús dijo que muchas personas ahora se están esforzando para entrar. ¿Y qué quiere decir él con eso? La idea es que están vigorosamente avanzando, usando todo tipo de energía, bastante energía para entrar en el reino de Dios. Y hablando el Señor aquí, ¿de qué manera las personas están avanzando usando todo tipo de energía para entrar en el reino de Dios? Bueno, lo que Jesús parece que está diciendo, lo que se está refiriendo a la lucha interna que atraviesan las personas al arrepentirse de su pecado, cuando dicen apartarse de Él. Cuando deciden apartarse de Él, de sus pecados, y someter sus vidas a Jesús como Señor y Salvador. Amigos, si bien la salvación es en cierto sentido fácil porque es por gracia mediante la fe en Cristo, también existe una lucha muy real en el corazón de quien se acerca a Cristo, pues la naturaleza humana se aferra al pecado y quiere seguir viviendo como si tuviéramos el control de nuestras vidas y no Dios. Así pues, se libra una batalla interna en nuestra alma mientras el Señor nos atrae hacia sí mismo. John MacArthur, en su comentario sobre Lucas, tiene una palabra útil acerca de esta lucha a arrepentirse y entrar al reino de Dios. Él dice, el hecho de que la gente se esforzaron para entrar es otro recordatorio de que entrar en el reino es una lucha ardua y difícil. Si bien la salvación no es en absoluto un esfuerzo puramente humano, el verdadero arrepentimiento implica, sin embargo, la voluntad que actúa con abnegación. Si alguno quiere venir en pos de mí, declara Jesús solemnemente, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ya que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder, el que pierda su vida por mi causa la salvará. Existe una lucha monumental en el alma humana pecadora para aplastar el orgullo y la obstinación y llegar a la penitencia total. Entonces, Jesús dijo que la gente se está arrepintiendo y entrando en su reino, lo que significa que en aquel momento había gente en Israel que reconocía su pecado y su necesidad de salvación y que creían que Él era su salvación. Pero llegado a este punto, quizás usted se esté preguntando qué tiene que ver todo esto con los fariseos y su odio y rechazo a Jesús. Pues bien, tiene todo que ver, porque lo que el Señor les está diciendo a estos fariseos es que a pesar de que el Antiguo Testamento lo señalaba y de que Juan el Bautista, uno de los profetas del Antiguo Testamento, lo proclamaba como el Mesías y de que decía que el reino de Dios había llegado y de que la gente ahora avanzaba entrando a su reino, ellos, los fariseos, no lo hacían. Y en lugar de esforzarse por entrar a su reino, habían rechazado su ministerio. Miren lo que dice en el versículo 17. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Con esta palabra Jesús afirma no solo que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, sino también que es permanente y jamás desaparecerá. Es decir, a pesar de que como los fariseos intentaron eludir las verdaderas intenciones morales de la ley de Dios con sus pecaminosas hipocresías, no pudieron, porque la ley permaneció vigente a pesar de su desobediencia y nunca dejará de estar vigente porque jamás desaparecerá. De hecho, Jesús dijo que sería más fácil que el cielo y la tierra desaparecieran a que un solo trazo de una letra hebrea fallara o perdiera su
poder. Verán, con un trazo de una letra hebrea, Jesús se refiere a una pequeña proyección o extensión que distingue una letra hebrea de otra. Tenemos extensiones similares en las letras del alfabeto inglés para poder distinguirlas entre sí. Por ejemplo, añadimos una pequeña línea en la parte inferior de la letra E mayúscula para diferenciarla de la F mayúscula. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que sería más fácil que el universo entero desapareciera y dejara de existir, que la parte más pequeña de una letra de la ley de Dios desapareciera y perdiera su fuerza y autoridad. Como ven, lo que Jesús quiere que los fariseos entiendan es que independientemente de cómo intenten evitar obedecer la palabra de Dios, esta sigue siendo la voz autorizada de Dios y nunca perderá su autoridad sin importar las manipulaciones que hagan a sus mandamientos. Ahora, escuchen atentamente. Al hacer esta declaración sobre la autoridad de la palabra de Dios hasta el más mínimo detalle de una letra hebrea, Jesús está afirmando la inspiración divina de la Biblia, toda ella. Y eso es significativo porque aunque muchas personas hoy respetan la Biblia, pocas creen que sea la palabra de Dios divinamente inspirada. Pero eso es exactamente lo que Jesús está declarando acerca de la Biblia. Escuchen estas importantes palabras del teólogo R.C. Sproul sobre lo que Jesús dijo que creía acerca de la Biblia. Él escribe: tenemos todo tipo de debates intelectuales y teológicos sobre la naturaleza y el origen de las Escrituras. Es simplemente un libro escrito en la antigüedad por personas religiosas, o fue realmente supervisado e inspirado por Dios. Incluso quienes coinciden en que fue inspirado discuten sobre el alcance de esa inspiración. Algunos afirman que la Biblia es un conjunto, en conjunto es inspirada en el sentido de que posee una inspiración orgánica y contiene verdades fundamentales junto con algunos errores propios de la naturaleza humana. Nosotros, sin embargo, sostenemos que no se trata sobre la inspiración no se trata solo de inspiración plenaria, es decir, de las enseñanzas de la Biblia en su totalidad, sino de inspiración verbal, lo que significa que cada palabra de las Escrituras es inspirada por Dios y posee su autoridad. Quisiera sugerirles que Jesús no creía en la inspiración plenaria ni siquiera en la inspiración verbal. La visión de Jesús sobre las Escrituras era la inspiración de cada palabra y cada letra, no solo cada palabra, no solo cada letra, sino cada vocal, cada coma, cada punto fue inspirada por el Espíritu Santo, de modo que ninguna palabra de las Escrituras puede fallar. Entonces, ¿qué tiene que ver la afirmación de nuestro Señor sobre que la autoridad de la Biblia, sobre la autoridad de la Biblia con el odio y el rechazo de los fariseos hacia él? Pues bien, este es el punto que Jesús quiere destacar. Aunque los fariseos afirmaban estar de acuerdo con él en que la Biblia era la palabra de Dios y que poseía su autoridad divina, en realidad rechazaban la autoridad de la Biblia en sus propias vidas. Y los fariseos, si los fariseos realmente creyeran que la Biblia era la palabra de Dios y por lo tanto su autoridad, entonces habrían aceptado el testimonio inspirado de Juan el Bautista acerca de que Jesús era el Mesías y todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que señalaban que Jesús era el Mesías. Pero en cambio rechazaron a Juan como profeta y a Jesús como el Mesías, mientras otros avanzaban hacia el reino de Dios arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Jesús para la salvación. Los fariseos permanecieron firmes en su animosidad hacia el Señor y por lo tanto en su falta de de seguirle a él. Como leemos en el versículo 18, dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa
con la que está divorciada del marido comete adulterio. Ahora bien, me doy cuenta de que a primera vista este versículo sobre el divorcio, el nuevo matrimonio y el adulterio parece no tener ninguna relación con lo que Jesús les decía a los fariseos acerca del odiarlo y rechazarlo. Sin embargo, quienes han estudiado la Biblia durante un tiempo ya deberían saber que Jesús nunca hizo una declaración al azar sin conexión lógica con lo que venía diciendo. Y ese es el caso de esta declaración sobre el divorcio y el nuevo matrimonio y el adulterio. El Señor sacó el tema del matrimonio y el divorcio simplemente porque ilustra a la perfección cómo los fariseos rechazaban las escrituras y distorsionándolas y manipulándolas, lo que demostraba que no estaban bajo su autoridad. Como ves, el Antiguo Testamento enseñaba que el matrimonio entre un hombre y una mujer fue diseñado originalmente por Dios para ser permanente y duradero. En Génesis 2:24 vemos: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otra ocasión Jesús, al comentar este versículo, dijo en Mateo 19:6: por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En el designio de Dios, nadie debía disolver su matrimonio, porque su propósito original para el matrimonio era un hombre y una mujer que fueran marido y mujer mientras vivieran. Y por eso Jesús dijo aquí en Lucas 16:18: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. La idea fundamental de esta afirmación es que, dado que Dios diseñó a las parejas casadas para que permanezcan juntas toda la vida, si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella, porque ante los ojos de Dios sigue casado con su primera mujer. Del mismo modo, como dijo Jesús, si un hombre se casa con una mujer cuyo marido la divorció, comete adulterio, porque ante los ojos de Dios ella sigue casada con su primer marido. Y ahora bien, la única excepción a esta regla básica sobre el divorcio y el posterior nuevo matrimonio que resulta en adulterio es cuando uno de los cónyuges persiste en el adulterio de forma continua, impenitente y con dureza de corazón. Es decir, están involucrados en adulterio persistente, lo que significa que mantienen una relación sexual con alguien que no es su cónyuge y se niegan a arrepentirse de su pecado. Jesús dijo que en tal situación permitía el divorcio. En Mateo 19:9 dice: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Ahora bien, justo antes de esta declaración, Jesús habló de la dureza del corazón que lleva al divorcio. Por lo tanto, cuando dijo que el divorcio estaba permitido en caso de que uno de los cónyuges cometiera inmoralidad, no se refería a un incidente aislado de inmoralidad, por muy malo que sea, sino más bien a una situación continua, persistente, impenitente y de corazón endurecido. Y la razón por la que Jesús permite, no ordena, sino que permite el divorcio en situaciones como esta, es por su misericordia hacia el cónyuge inocente, para que no quede preso del pecado de su cónyuge culpable, impidiéndole así volverse a casar. Esta es la manera que un maestro bíblico lo puso. Jesús sí permitió el divorcio en caso de adulterio persistente, impenitente y de corazón endurecido, dado que Dios en su gracia común había abolido la pena de muerte por adulterio. Esta concesión fue un acto de misericordia. Así, las partes inocentes, asegurando que un adúltero pudiera divorciarse en lugar de ser ejecutado, para que el cónyuge no quedara permanentemente atrapado por la conducta miserable, pecaminosa e impúdica del otro. El apóstol Pablo
transmite la palabra del Espíritu Santo de que un creyente también puede divorciarse y volverse a casar si su cónyuge no creyente lo abandona. Así que de nuevo, quizás te estés preguntando qué tiene que ver todo esto sobre el matrimonio, el divorcio y el adulterio con el odio y el rechazo de los fariseos hacia Jesús. Escuchen atentamente, a pesar de la clara enseñanza de las Escrituras de que solo la inmoralidad podía disolver legítimamente un matrimonio, los fariseos tergiversaron y manipularon las Escrituras para divorciarse de sus esposas fíjense en esto, básicamente por cualquier cosa que no les gustaba de ellas. Algunas de las razones que la historia registra sobre por qué un hombre que era fariseo podía divorciarse de su esposa era que no le gustaba cómo cocinaba, o que ella era irrespetuosa con su madre, o que encontró a alguien que le parecía más guapa que su esposa, o que su esposa no le dio un hijo. Y así, con esta mentalidad, los fariseos sintieron que podían divorciarse de sus esposas por capricho, y lo hicieron. Y la razón por la que Jesús les señala el santo el santo estándar de Dios sobre el matrimonio es para ilustrar su total desprecio y rechazo de la autoridad de las Escrituras, como alguien que leí lo expresó. A pesar de su supuesta devoción a la ley, en realidad la violaban gravemente. De hecho, eran tan culpables de adulterio como las prostitutas con las que condenaron a Jesús por comer. Y el hecho de que fueran tan descarados en su rechazo de la palabra de Dios en lo que respecta al matrimonio simplemente ilustra por qué odiaban y rechazaban tanto a Jesús. Es porque no les importaba la verdad de Dios ni Dios mismo, y la prueba de ello es que cuando Dios se presentó ante ellos en la persona de Jesús de Nazaret, se burlaron de él y finalmente lo mandaron a ejecutar. Escuchen, el espíritu de los fariseos aún vive, y vive en personas que dicen creer en la Biblia, pero que no lo obedecen, como los falsos maestros de hoy. En cambio, distorsionan el significado claro de las Escrituras para evitar someterse a la autoridad de Dios, mientras viven según sus deseos carnales, pecaminosos y egoístas, aparentando ser personas espirituales. Escuchen, no sean como los fariseos. Ellos eran hipócritas, malvados y pecadores, y que se burlaban, odiaban y rechazaban a Jesús, porque no solo amaban el dinero, sino que se amaban y se exaltaban a sí mismos, y estaban decididos a vivir según sus propias reglas y normas en lugar de someterse a la palabra de Dios. Ahora bien, si esa descripción lo representa usted, si la vida de usted se basa en vivir según sus propios deseos en lugar de someterse a la palabra de Dios y a Jesucristo como su autoridad, entonces necesitas arrepentirte de tu pecado y depositar tu confianza en Jesús para tu salvación. Estos hombres a quienes Jesús les habló aquel día no se arrepintieron, y trágicamente desde entonces han estado bajo el juicio de Dios en el infierno. Pero tú aún tienes la oportunidad de ser salvo del juicio divino, así que pídele a Cristo que te perdone tus pecados al confiar en Él como tu Salvador. Jesús murió en la cruz por pecadores como tú, como sustituto de nuestros pecados, para ser juzgado en lugar de nosotros. Si tú depositas tu confianza en Él, serás perdonado y jamás serás juzgado. Si usted desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, por favor, venga.